Siempre había soñado con la posibilidad de adentrarme en el vasto mar, un anhelo que nació en mi niñez y que finalmente a los 25 años se hizo realidad. Mi primer encuentro con las aguas del océano se produjo en un día soleado en la playa, en compañía de amigos que compartían mi entusiasmo. El día prometía ser increíble, pero no precisamente por las razones que habíamos anticipado. Mientras disfrutábamos de la playa, entablamos una inesperada amistad con un grupo de personas que congeniamos de manera asombrosa. La química fue tan palpable que, al caer la tarde, decidimos aventurarnos juntos por la ciudad. Con la noche ya en su esplendor, regresamos a la playa y encendimos una fogata que iluminaba nuestros rostros. Durante nuestras charlas en la cálida luz del fuego, uno de nuestros nuevos amigos reveló que pertenecía a una familia adinerada, prácticamente millonaria, pero con un pequeño matiz, aunque no podía disponer directamente del dinero. Tenía acceso a las comodidades que el dinero de sus padres proporcionaba. Así, no podía comprarse un automóvil, pero tenía a su disposición uno de los 3 vehículos de lujo que reposaban en su casa. Además, sus padres poseían una embarcación y con gran generosidad nos invitó a todos a una excursión en alta mar al día siguiente, una idea que entusiasmó a todos por igual. Al siguiente día, al llegar al muelle que nos habían indicado, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos invitados. Aparentemente el joven había extendido su invitación a sus primos y a otros amigos, lo que nos convirtió en un grupo de alrededor de 20 personas ansiosas por embarcarnos en esta emocionante aventura. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando, después de alejarnos de la costa durante aproximadamente 4 horas, algo falló en la embarcación y nos quedamos varados en alta mar. Al principio, la situación no nos generó gran preocupación, ya que en la embarcación había suficiente comida y alcohol para mantenernos entretenidos. Además, el capitán, con un optimismo inicial, nos aseguró que repararía el barco en un par de horas, lo que nos permitiría regresar al muelle antes del anochecer. Sin embargo, esas 2 horas transcurrieron y junto con ellas se agotaron las provisiones de comida y bebida. Mientras el barco permanecía varado en el inmenso mar, fue entonces cuando el capitán, visiblemente inquieto, nos comunicó que probablemente tendríamos que pasar la noche en esas aguas. El joven millonario, un tanto contrariado por la situación, solicitó al capitán una explicación sobre la razón por la cual la embarcación no funcionaba. El capitán, también preocupado, le informó que a pesar de haber solucionado la avería, el barco seguía sin moverse, lo cual desconcertaba a todos a bordo. El joven, que tenía algunos conocimientos sobre la mecánica de barcos, corroboró que todo estaba en perfectas condiciones, pero que inexplicablemente el barco se negaba a arrancar. Nuestra ansiedad crecía al observar al capitán, cuya expresión revelaba una preocupación más profunda de la que estábamos dispuestos a admitir. Ante nuestras crecientes dudas, el capitán decidió compartir con nosotros una creencia arraigada en su familia. Nos contó historias en las que el mar, por razones misteriosas e incomprensibles, cobraba vida y se comportaba de manera caprichosa, incluso reteniendo embarcaciones en su vasto dominio. Sin embargo, nosotros éramos jóvenes, con no más de 25 años, y aunque no estábamos embriagados, sí habíamos consumido algo de alcohol. Por lo tanto, lo que el capitán nos relataba sonaba a primera vista como simples supersticiones sin fundamento. Mis amigos, en un intento de romper la tensión, se mofaron de su relato, considerando estas creencias como absurdas e infundadas. Pero la seriedad en el rostro del capitán desafiaba las risas burlonas del grupo. Mientras permanecíamos en ese barco, todo a nuestro alrededor estaba envuelto en una obscuridad que se sentía opresiva, pero afortunadamente, la embarcación estaba equipada con unas luces tenues que arrojaban una débil luz en los alrededores. Nunca me habría imaginado que el mar, en plena noche, pudiera adquirir un carácter tan siniestro. En medio de esa inquietante atmósfera, comencé a escuchar ruidos inusuales en el entorno. De repente pude observar cómo un grupo de delfines emergió de las aguas, realizando breves saltos fuera del mar. La emoción se apoderó de mí, ya que nunca antes había tenido la oportunidad de presenciar la belleza de estos animales. Con entusiasmo
Compartí mi descubrimiento con los demás, quienes voltearon su atención hacia el mar, esperando ver a los delfines saltar nuevamente. Fue entonces cuando el capitán nos advirtió que este tipo de experiencias eran precisamente a las que se refería con sus historias. La expresión de desconcierto se reflejó en nuestros rostros mientras mirábamos al capitán con escepticismo. Pero la sorpresa no tardó en apoderarse de nosotros, escuchamos un sonido grave y al mismo tiempo, el barco se movió ligeramente, uno de los primos del joven millonario gritó, señalando algo en el agua. Todos nos precipitamos hacia donde estaba él y efectivamente pudimos avistar una figura emergiendo del mar. Lo más inquietante de todo era que a pesar de tener rasgos que recordaban a un rostro humano, era evidente que no se trataba de una persona. La criatura tenía una piel de un tono azul verdoso, salpicada con manchas negras que le conferían un aspecto siniestro. Sus cuencas oculares estaban extraordinariamente abiertas, como si sus gigantescos globos oculares estuvieran a punto de salir disparados en cualquier momento. Sus dientes puntiagudos relucían como cuchillos afilados y la criatura se encontraba a escasos metros de distancia. La criatura parecía ser consciente de nuestra atención, ya que después de unos segundos, emergió un poco más del agua y fue entonces cuando pudimos observar una parte de su cuerpo, que se asemejaba a la de un animal marino. A pesar de mi desconocimiento sobre especies marinas, puedo decir que su cuerpo parecía tener rasgos pisiformes. El asombro y el terror se apoderaron de nosotros de inmediato, dejándonos paralizados en un misterioso silencio. Solo el sonido de nuestra respiración entrecortada interrumpía la tensa atmósfera y un vapor blanco emanaba de las fosas nasales de la monstruosidad. De repente, las cuencas de sus ojos se abrieron aún más y comenzó a fluir sangre de ellas, un fenómeno aterrador que no podíamos comprender del todo. Sin embargo, lo peor estaba por venir. La criatura abrió su boca de una manera grotesca y dejó escapar un grito ensordecedor. Un sonido tan estridente que nos vimos obligados a taparnos los oídos de manera instintiva, ya que resultaba insoportable. En medio de esta horrenda cacofonía, el capitán intentó desesperadamente que el barco se moviera, apartó las manos de sus oídos para maniobrar y pude ver cómo comenzaban a brotar gotas de sangre de sus tímpanos. Sin embargo, logró poner en marcha el navío y comenzamos a alejarnos del escenario aterrador. Pensamos que habíamos dejado atrás el horror, pero el monstruo decidió nadar tras nosotros y a medida que nos distanciábamos, los aterradores gritos de la criatura se volvieron cada vez más tenues, hasta que finalmente desapareció en el horizonte. Fueron los momentos más angustiantes y desesperados que jamás había experimentado en mi vida. A bordo, todos estábamos en estado de shock, tratando de procesar lo que habíamos presenciado en medio de la oscuridad marina, después de alejarnos lo suficiente de la criatura. La atmósfera de terror que había invadido el barco comenzó a disiparse lentamente y los suspiros de alivio y las miradas de incredulidad se entremezclaban en los rostros de la tripulación y los pasajeros. Nadie podía explicar lo que habíamos presenciado. A medida que la noche se convertía en amanecer, regresamos al muelle, donde nos esperaba un equipo de rescatistas preocupados por nuestra desaparición. Al llegar a tierra firme, nadie parecía dispuesto a hablar de lo que habíamos vivido. La incredulidad y el temor nos mantenían en silencio y cada uno de nosotros intentaba reprimir los recuerdos de esa espeluznante experiencia. La historia que compartíamos entre nosotros, una versión editada y simplificada, fue que el barco había experimentado una falla mecánica y que el capitán había hecho todo lo posible para llevarnos de regreso de manera segura. Aunque nuestras mentes sabían la verdad, nos resistimos a admitirlo, ya que enfrentar la realidad resultaba demasiado aterrador. Con el tiempo, cada uno de nosotros siguió su propio camino, pero ninguno de nosotros pudo olvidar esa noche en el mar, cuando enfrentamos lo inexplicable y lo sobrenatural. La criatura, los gritos y la sangre en los ojos se convirtieron en pesadillas recurrentes que nos persiguieron a lo largo de los años, recordándonos que el océano a veces guarda secretos más oscuros de lo que jamás podríamos imaginar. El capitán, por su parte, nunca volvió a ser el mismo y se retiró de la navegación, llevándose consigo una verdad que solo él conocía en su totalidad.
Relato anónimo.